¿Qué tal, Sapiens? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar en este nuevo episodio de su podcast de ciberseguridad, Cyber Sapiens. Yo soy Gilberto Serrano. Gustavo Rodríguez. Y Alejandro Garnica. Y bueno, para esta ocasión traemos un tema sobre un marco a seguir en la ciberseguridad, uno de tantos. Bueno, en este caso traemos los controles CIS. Y bueno, para abrir el tema, vamos aquí a escuchar a Alejandro primero con un dato duro que nos puede ir guiando en esta plática. Claro que sí, con todo gusto, Gilberto. ¿Sabían ustedes, amigos Sapiens, el 43% de las pymes han sido víctimas de ciberataques, lo que puede tener consecuencias devastadoras para cualquier negocio? Ah, mira, pues eso es algo como que revelador en el sentido de que, bueno, a lo mejor muchos o la mayoría de los temas que hemos llegado a tocar aquí en el podcast, pues se puede pensar de que, pero ¿qué es eso que están hablando? Pues nomás a los grandes corporativos. Sí, no a las pymes, ¿no? Sí. Y ya desde ahí como que se excluyen y se hacen un ladito a mí, no, como hemos dicho, no, que aquí no va a pasar quién se va a interesar en esta empresa de 30 usuarios, 50 usuarios, ¿no? Y claro que sí, esa estadística nos lo dice y eso es, digamos, a lo mejor una muestra que se sacó o algo reportado, pero a mí se me hace que hasta se quedaron bajos, ¿no? Ándale, eso podría ser. Pero es muy interesante hablar sobre los controles CIS o Center Internet Security. Es muy importante que sepan los Sapiens que este framework es uno de los primeros frameworks que se debe implementar porque en su versión 8.1, estos 18 controles que se tienen nos ayudan a abarcar desde seguridad del equipo físico hasta poder detectar la cadena de proveedores segura, un pentest. Y vamos a hablar una embarradita porque como son 18 controles... Son varias, como dijiste, son 18. Y bueno, primero yo creo mencionarles aquí a los Sapiens que CIS o los controles CIS, que es otra vez unas iniciales del Center for Internet Security, no es más que pues una organización sin fines de lucro, ¿no? Que está conformada por profesionales de la ciberseguridad a nivel global, ¿no? Y pues el único propósito es eso, así como tratar de realizar una especie de estándar o una guía en donde basarse para poder asegurar los activos y los datos de una empresa, ¿no? Y como dijo Gustavo, pues vamos a dar ahí una paseadita en cada uno de ellos para que sepan de qué se trata. Y lo vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando en los controles. Pero primero, antes de iniciar en control, en cada control existen salvaguardas. Y conforme nosotros vamos incrementando de número de control, los salvaguardas van incrementando. ¿Y qué es un salvaguarda? Es lo que te iba a preguntar. Ándale. Básicamente, los puntos de control que se deben de cumplir, válgame la redundancia, ¿no? Lo que se debe cumplir, por ejemplo, en la parte de hardware, todo lo que se debe considerar, hay puntos ya en el framework que se deben de verificar. Como una especie de checklist para decir, cuando tengas esto es que ya cumpliste con este control, ¿no? Es correcto. Entonces también hay un Excel el cual los puede ayudar a cumplir, pero aparte del Excel, dentro de la página hay una herramienta que se puede ejecutar, la cual empezamos a documentar en la web. O sea, si ya cumplimos con un control, podemos documentarlo, subir la evidencia y empezar a poner ya los checks. Ya hice este control y al final generar un reporte de que ya hemos cumplido con ese control de seguridad. Mira, es como un reconocimiento o bueno, algo que puede evidenciar que ya tienes todo eso cumplido, ¿no? De alguna manera. Y bueno, eso igual tiene que hacerse periódicamente, creo yo, porque como hemos dicho, no es estático aquí nada. Pues, ¿no? Para asegurarnos que no nos escape nada, ¿verdad? Sí, correcto. Y aparte de esto me gusta mucho porque el CIS Control maneja lo que son los benchmarks. Hace unos episodios lo comenté, pero esos benchmarks básicamente son pruebas que se hacen en la configuración en base al control de ciertas tecnologías. Por ejemplo, mencioné hace ratito Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Windows Server, Windows 10, 11. Y si hay una configuración de seguridad que no se viene aplicada dentro de... De acuerdo a los controles estos. Ajá. Así es. Dentro de estos sistemas operativos o sistemas de seguridad, lo marca y te da la recomendación de qué debes de ejecutar en la política de grupo, te da la recomendación en el firewall que debes de prender para que puedas cumplir con el control y la salvaguarda de la configuración. O sea, me encanta porque te ayuda a automatizar todo. Es una chulada, ¿no? Porque a veces pues llegamos a configurar algún dispositivo o algún sistema de acuerdo a lo que creemos nosotros que así va a quedar seguro, pero no, digo, este marco de trabajo precisamente es lo que nos presenta, lo que nos guía. Y bueno, si gustan, pues podemos ir empezando ya con el primero control, porque el tiempo apremia, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que los controles llevan esos son secuenciales, pues. Correcto. O sea, no puedes irte al control 10 sin haber pasado por
por el 1, ¿no? O no debería cierto el control. Claro, o sea, definitivamente algo raro resultaría si se hace. Sí, porque por ejemplo, el control 10 son las pruebas de penetración y el primer control es el inventario de hardware. Entonces, claro, perdón, el 18, pruebas de penetración 18 y el primero el hardware. No te podrías ir, o sea, no deberías irte, ¿no? Si no tienes un inventario. Por ejemplo, precisamente el control 1 es el inventario de hardware. Entonces, si no sabes, no tienes la menor idea o no con certeza, o sea, con precisión, no sabes qué dispositivos y de qué tipo están dentro de tu red, entonces, ¿a qué le vas a hacer pentesting, no? O sea, a lo mejor puedes ver el reporte de pentesting y dices, ¿y ese de dónde salió? Y no te va a hacer sentido, ¿no? Entonces, como ya mencioné, el primer control es el inventario de hardware, entonces se trata de eso, ¿no? De tener pues de alguna manera, hay herramientas obviamente que lo podemos utilizar y hacerlo de manera automática, pero tener esa, digamos, control, esa lista. Sí, hay que respetar la estructura y el orden, ¿verdad? Exactamente. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues precisamente para delimitar o estar seguros que solamente los dispositivos autorizados y que pertenecen o que están reconocidos por alguna manera por la organización, pues son los que deben de estar funcionando ahí, ¿no? Sí. Fíjate que otro dato adicional, aparte de los salvaguardas, en cada control, o sea, no se ponen tan estrictos como por decir, sabes que debes de cumplir con todo el control, entendiendo que las infraestructuras son diferentes. Sí, algunas muy robustas, otras muy básicas. Y hay muchas variantes, ¿no? Y si las básicas no cumples con todos estos salvaguardas, no puedes implementar el control. No, nos dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a categorizar en 3 niveles. Grupos. Grupo 1, del primer control, el grupo 1, los salvaguardas mínimos que tú debes de implementar para cumplir con ese control. Los mínimos indispensables. Ya si tú quieres estar 100% protegido y cumplir con todo el control, hay que cumplir con los 5 salvaguardas que tiene el primer control. Ya iremos al grupo 3. Pero nos ayudan a poder implementarlo en diferentes infraestructuras, tanto chicas como grandes. Y me encanta, ¿no? Porque, por ejemplo, de los salvaguardas, aquí los voy a leer, de los primeros salvaguardas que hay como mínimos en el primer control, que el primer control es el inventario y control de los activos empresariales. Está el primer salvaguarda, y es establecer y mantener un detallado inventario de los activos empresariales. Está marcado como grupo número 1 y también me gusta mucho porque lo identifica en base al NIST. En base al framework de NIST está en la parte de identificar, que es una de las primeras fases, es la primera fase del NIST. Bueno, de las primeras fases, porque ahora sabes, Security Framework está ubicado en el 2, pero otro salvaguarda. Y no los voy a mencionar todos porque son muchos, pero este es el más pequeño. Hasta te estás tardando. Lo voy a mencionar. El segundo salvaguarda está ubicado en la fase de responder del NIST. Y es gestionar activos no autorizados. Aquellos activos que llegan como invitados, que no están inventariados dentro de la organización, ¿cómo los controlas? ¿Cómo controlas un teléfono, por ejemplo, del productor, que viene y se conecta a la red Wi-Fi y nos quiere hackear, ¿verdad? Hey, productor, ¿qué onda? Desconéctate. Pero ¿cómo gestionamos esos tipos de dispositivos o de inventados, ¿no? Los invitados que de repente quieren un Wi-Fi, que no son dispositivos que están viviendo en la red, pero que quieren un acceso. Entonces es ese control y está ubicado como básico. Pero de aquí hay otros controles que no son básicos completamente. Por ejemplo, el tema que utiliza una herramienta para descubrir un activo. Ya no está ubicado como básico porque hay herramientas que activamente están analizando la red y nos dicen todos los dispositivos que están conectados. Obviamente podemos poner herramientas gratuitas, otras de pago, pero ya depende de cómo lo queramos cumplir. Pero no está forzoso el control. En el grupo 1 se basa el grupo 2 de control. Entonces se dan cuenta, en una organización pequeña podemos cumplir con los básicos, que son la gestión de activos no autorizados y con un inventario detallado de los activos, que eso es muy fácil. Otro control que está... Perdón, Gustavo, y ahí también es importante no perder de vista, ¿verdad? Lo que es la segmentación de redes para que los invitados pues estén por separado, ¿no? Claro, es correcto. O sea, muy cierto lo que dice Alex porque lo hemos venido comentando en cada episodio. Por ejemplo, otro control que es el 1.3 utiliza una herramienta de descubrimiento activo porque una puede ser pasivo cuando yo la ejecuto y el activo es en cuanto se conecta lo detecto, ¿no? Y está en la parte de detectar del NIST, está como grupo número 2. Otro del 1.4 se utiliza el registro de la configuración dinámica del host de HCP para actualizar el inventario de activos. Utilizar este rol de direcciones automáticas para que nos actualice ese dispositivo nuevo que se conectó a la red. Y está en la parte de identificar del NIST tipo dispositivo. Y grupo número 2. Y el quinto grupo, y el quinto salvaguarda que está ubicado solamente en el grupo 3,
que solamente, ¿sabes qué? Si quieres cumplir con todo el grupo, utiliza una herramienta de descubrimiento pasivo. Está ubicado en el grupo número 3. Está en la parte de detectar del NIST, tipo de dispositivo. Lo comenté, los 5 salvaguardas que tienen, porque es el más pequeño, porque conforme vayamos pasando... O sea, es el que tiene de más poquitos salvaguardas. Sí, nos va a ser muy complicado mencionar las salvaguardas, ¿no? Sí. Pero quería explicar que están los grupos, los salvaguardas, cómo los va explicando, y por lo menos los mínimos que se deben implementar son 2. Son 2 y el grupo mediano tiene 4 y el último grupo debe implementar los 5, ¿no? Es muy interesante cómo vas cumpliendo tú con ese grupo, sí. Pero es un PDF el que yo estoy viendo. Hay una herramienta que nos ayuda en la web a poder ir subiendo las evidencias como fotografías, PDFs, logs. Nos ayuda a estipular en qué fase estamos y si estamos en proceso o si ya la terminamos. Eso está todo dar, ¿no? Llevar ahí el control de manera digital, ¿no? De tu avance. Y bueno, igual cabe mencionar de que ese PDF que mencionas lo pueden bajar los Sapiens ahí en el website. Gratuitamente del website de SysCont. Se puede bajar, vamos ahorita en la versión 8.1. Bueno, a partir de que se grabe este podcast, ¿no? Sí, porque va a salir algunas semanas. Esto cambia tanto. No sé cuándo va a salir, pero a partir de que se grabe este podcast es la versión 8.1. Sí, bueno, eso es una chulada porque, digo, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, aquí nos está diciendo todo step by step y no hay de que, no, pues es que mi empresa no aplica porque soy muy chiquita y no. Entonces, por eso existen los grupos que mencionó Gustavo, porque, pues bueno, si es muy chiquito, entonces vas a ser de los del grupo 1, ¿no? En los hablando de los salvaguardas. Pero sí tienes que abarcar todos los controles que se mencionan aquí. Sí. Y bueno, pasando al control 2 para ir acelerando un poco más, es pues parecido, es similar, nada más que ahora hablando del software, ¿no? Del inventario del software y que el objetivo es precisamente lo mismo, ¿no? Que todo el software, los sistemas o los programas, aplicaciones que se estén utilizando dentro de la organización, pues sean aquellos que estén autorizados y que estén reconocidos, ¿no? Claro. Para evitar vulnerabilidades de alguno que no tenga que estar ahí. Como dato informativo, tiene 7 salvaguardas, 3 básicos, 6 en el grupo 2 y los 7 pues, en el grupo 3, ¿no? Y aquí, perdón, Gustavo, es importante también no perder de vista el licenciamiento, ¿verdad? Ya que desafortunadamente en algunos países, no en México, aclaro, no en México, pero en algunos lugares les gusta mucho pues los programas gratis, ¿no? ¿A quién no le va a gustar todo lo que es software gratuito? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces uno, por caer en soluciones baratas y prácticas, entre comillas, pues uno termina cayendo en algo que termina en un desafortunio muy grande, ¿no? Claro. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, como lo menciona Alex. Y como se dieron cuenta, el siguiente control no tiene 5, tiene 7. Pero el tercer control, que es protección de datos, ya tiene 14 salvaguardas. Entonces, vamos incrementando las salvaguardas. Son 6 en el grupo 1, vienen 2 en el grupo 2 y las 14 en el grupo 3. Y por mencionar algunas de manera rápida, es establecer y mantener un proceso de gestión de datos. O establecer y mantener un inventario de los datos, no del hardware y el software. Y aplicar retención de datos y muchas cosas sobre los datos. Igual mapea la parte del NIST. Aquí ya empieza a mapear la parte de proteger. Por ejemplo, eliminar de forma segura los datos. Y no se acordarán de algunas marcas que manejamos nosotros para dar un certificado de la destrucción y eliminación segura de los datos. No sé si recuerdas. Sí, claro, es la marca Blanco, que es una herramienta especializada en eso y nos garantiza que los datos o la información de un dispositivo de almacenamiento pues ha sido eliminado, pues ahora sí que para siempre, ¿no? O sea, no hay manera en que se pueda recuperar o leer por parte de alguien. Y es muy interesante las salvaguardas que vienen aquí. Y por ejemplo, esto en base a un certificado que viene con hash, nos está asegurando con una o varias pasadas la eliminación total del archivo, porque no crean que formateando los discos se borra la información. Nosotros tenemos un laboratorio de recuperación de datos e incluso formateados se puede recuperar los datos. Incluso me ha tocado ver en eBay discos que venden formateados que se puede extraer información todavía de esos discos. Imagínate. Imagínate todo lo que se puede encontrar de esos discos usados. Pues bueno, ¿cuál sería el siguiente? La siguiente salvaguarda es configuración segura de activos y software empresarial. Por ejemplo, aquí, no sé si recuerdan que hay aplicaciones contables que utilizamos nosotros. Sí, repente, muy populares en México, ¿no? Sí, hay ciertos parámetros de seguridad que se deben de configurar como puertos, direcciones, como roles, que son los permisos que le asignas a la aplicación para que se pueda ejecutar. Y este control nos dice qué es lo que debe contar las aplicaciones, qué configuraciones yo debo hacer como desde el acceso. Por mencionar algunas, aquí, por ejemplo, nos dice
Implementar y administrar un firewall en la parte en los servidores. No es activarlo, dice implementarlo y administrarlo, no es habilitarlo. Sí, claro. Que quede muy claro, ¿no? Gestión de forma segura de los activos y el software de la empresa. O por ejemplo, viene configuración de servidores DNS confiables, porque hay envenenamiento de DNS, hay servidores no confiables, en los cuales no se deberían de registrar. Y así van incrementando. Cabe mencionar que no todos los salvaguardas van incrementando, por ejemplo, en cada control, pero sí son secuenciales. Por ejemplo, el más básico que era el inventario de hardware, hasta el de pentest, pues en alguno que otro los salvaguardas son menores, ¿no? Entonces, en este bajó a 2. Son 2 salvaguardas y el que sigue tiene 6, para que no crean que no todos incrementan los salvaguardas. No es una ley, ¿no? Que conforme vas avanzando los controles avanzan los salvaguardas. No, el quinto es administración de cuentas. Este tiene 6 salvaguardas en el grupo 3, tiene 4 en el grupo 1. Y está muy, muy interesante, ¿no? Porque desde la administración de cuentas de usuario podemos establecer un inventario de las cuentas. ¿No les ha pasado que de repente tenemos un Windows o un firewall o cualquier dispositivo, una base de datos? Aquí con Alejandro que mueve mucho las bases de datos, y con el SA quieren hacer todo, o con el administrator, y no hay cuentas para los servicios, ¿no? Para los servicios. Y no hay un servicios. inventario de todos los usuarios que están en el Active Directory, por ejemplo. O todos los usuarios que están en la base de datos permitidos para hacer modificaciones. Pero es bien importante que se tenga inventariado, porque efectivamente los usuarios cuando se van de la organización no se deberían de borrar, se deberían de deshabilitar. Exactamente. Y hay que saber cuáles están activos, cuáles están desactivados, qué roles tienen, o sea, todo un inventario de las cuentas. Sí, eso es importante porque a cualquiera que nos escucha podría pensar, no, pues el inventario de las cuentas sí la tengo, nada más saco un print screen o un report ahí del Active Directory, pero pues ¿quién te dice que ha seguido esas indicaciones que dijo Gustavo, ¿no? Como cuando hay rotación de personal y cambios de cuenta, etcétera, ¿no? No, y otro error también muy frecuente en el que uno incurre sin querer a veces es de que cuando terceras personas o una empresa externa facilita un servicio de asesoría y que requiere de algún usuario administrador para poder configurar o instalar algún software, pues termina uno dándoles passwords, credenciales y todo lo que piden, pues. Claro. Y eso no está bien, definitivamente. Digo, no así tan crudamente, ya te lo di y ahí quedó, pues no, sí, ahí sí hay que tener un seguimiento con respecto a eso, ¿no? Claro. Sí, después del control 6, gestión del control de acceso. Esto me lleva a pensar en el segundo factor de autenticación, en el multifactor de autenticación. Ese control tiene 8 salvaguardas y, por mencionar algún salvaguarda, es establecer un proceso de renovación de acceso para que no quede siempre el acceso. Exigir el multifactor de autenticación a las aplicaciones. No solamente a loguearte a tu máquina, no solamente a loguearte equipos de la red de infraestructura, sino a todo tema, tipo de aplicaciones que ya con un single sign-on, un multifactor, al tema de la red, ya hablar de un multifactor de autenticación, por ejemplo, definir y mantener el control de acceso basado en roles, en los mentados permisos, sí, ¿no? Ajá, exactamente, en la premisa del privilegio mínimo, ¿no? Sí, o sea, correcto. Lo mínimo, lo que alcance nada más para lo que necesitan. Sí, exactamente. Establecer y mantener un inventario de sistemas de autenticación y autorización. Es otro de los controles. Obviamente aquí, como lo mencioné hace un momento, son 5 salvaguardas en el grupo 1, 3 en el grupo 8 y bajó un poco, ¿no? Pero aquí está la gestión continua de vulnerabilidades. Y esto me recuerda a una de las verticales que manejamos el año pasado, que está por aquí. Bueno, no alcanzan a ver, pero está abajo acá de ese abajo. rolado. Y junto con el pentest, nosotros hacíamos el análisis de vulnerabilidades y lo promovemos constante. Cada que haya una modificación de seguridad, una aplicación que se esté integrando, se debería hacer un análisis de vulnerabilidades, pero por lo menos, si no se hace así, que sean 2 al año. Sean 2 al año y esto va junto con los pentests y nos va a dar un panorama muy amplio de vulnerabilidades que existen en la organización, de fallas de seguridad, y por mencionar algunas, viene aquí, realicé una gestión automatizada de parches de sistema operativo. Porque hace un momento lo comentaba Alejandro y hablábamos de automatizar los parches, haciendo una revisión y una verificación de que ese parche es bueno. Realizar análisis automatizados de vulnerabilidades de activos. O sea, puede ser pasivos y pueden ser automáticos activos, ¿no? Entonces es muy importante que empezamos a revisar este control. Y conforme vamos creciendo, se dan cuenta ahora gestión de vulnerabilidades, gestión de cuentas, protección de datos, inventario de software, inventario de hardware, y vamos creciendo en ese sentido, ¿no?
Y entramos al octavo control, que es gestión de registros de auditoría. Este tiene 12 salvaguardas. Y por mencionar algunos, aquí viene recopilar registros de auditoría, recopilar registros de auditoría detallados, recopilar auditoría de los consultas de DNS, y todo esto para que cuando se hagan investigaciones, auditorías, podamos dar todos los registros que son los mentados logs de producción, ¿no? De lo que está ejecutándose. No sé, de la protección del correo electrónico y el navegador web. Yo me acuerdo, Gil, que tú por mucho tiempo fuiste expertazo en el Exchange. Ni me acuerdes. Me acuerdes de esa otra vida que me desmayo aquí. Sí, sí. De ese terror que pasamos todos, ¿no? Pero en la protección del correo Exchange, ¿cómo veías tú la importancia de tener respaldado, protegido el correo Exchange? Incluso los navegadores, ¿no? Ahorita antes de leer alguna salvaguarda. Sí, no, digo, pues obviamente, si era importante antes, pues ahora lo es aún más, ¿no? Mucho de la comunicación de los negocios que se hacen es a través del correo electrónico, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, aquí en Trace nos ha tocado, pues, no sé, con bufete de abogados y eso, donde ellos utilizan a más no poder y así casi sin exagerar que las 24 horas, ¿no? Puesto que tienen clientes ellos en otras partes del mundo, etcétera. Entonces, claro que es muy importante tener la protección en el correo electrónico, buscando, digamos, una de las ataques o amenazas más latentes puede ser la usurpación de identidad, donde por ahí un atacante se metió y se hace pasar por alguien que es de la organización, incluso usando su cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo evitar eso? Claro que hay herramientas, claro que hay soluciones que se pueden implementar para evitar eso y, bueno, nunca dejar de lado de estar con el monitoreo continuo, ¿no? Volvemos a caer en el monitoreo, ese debe existir ya, ¿no? En cualquier organización. Sobre todo los registros DNS, ¿no? Que nos ayudan, por ejemplo, el SPF a la autenticidad, los registros los de Kim, los de Mark, todos esos registros que nos ayudan a asegurarnos que el correo donde nos está llegando es de quien dice ser y que el contenido no viene modificado. Sí, que seguramente a muchos de nuestros Sapiens aquí les ha tocado con ellos mismos dentro de su organización o con algunos de sus clientes, aquellos que son freelancers, donde que les reportan de que mira que se me regresó este correo y dice notificaciones de este tipo que menciona Gustavo, ¿no? De que registro TXT está incorrecto, etcétera, etcétera, de los DNS. Entonces, pues hay que mantener también esos nuevos estándares de seguridad. Ahora sí que por el bien de todos, ¿no? Porque lo podemos hacer con un email security o un email collaboration, que básicamente es un gateway de correo electrónico traducido coloquialmente como un anti-spam, ¿no? Exactamente. Un anti-spam donde ya le metemos el DLP, la parte de reputación, la parte de BEC y todo eso que se mete en un... Sí, anteriormente quedaban simplemente en anti-spam, ahora son como tal una solución de email security, ¿no? Donde abarca obviamente la parte de anti-spam. Y pues bueno, creo que Alejandro nos tiene aquí la frase del episodio. Échatela, Alejandro, claro, tu ronco pecho. Vamos a cerrar con broche de oro con esta frase que dice que la ciberseguridad efectiva no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas. Y ahí es donde los controles CIS marcan la diferencia. ¿Y quién lo dice esto? Pues nada más y nada menos que John Gilligan, presidente y CEO del Center for Internet Security. El CIS. El CIS. Así de sencillo, para no ir tan lejos, ¿no? Ok, Sapiens, pásenle bonito. Nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí que vámonos a pensarla y no pensarla tanto. Hasta luego, gracias. Adiós.